Bienvenidos al canal Spanish Power BI. Mi nombre es José Luis Arqués y soy consultor y profesor de Power BI. ¿Qué vamos a ver en este vídeo de noviembre? Vamos a ver cómo elegir el mejor gráfico, siguiendo un poco esa introducción del mes pasado sobre Data Storytelling. Esta primera cápsula, la cápsula 1, nos va a mostrar cómo elegir el mejor gráfico. Veremos algún ejemplo de cómo no se debe mostrar un gráfico, en qué nos equivocamos cuando pensamos que estamos dando información importante en esa doble capa de información, pero luego si profundizamos un poco más, si lo vemos desde los ojos del usuario final que va a consumir el dashboard, nos daremos cuenta que la información es bastante errónea, que tenemos que interpretar. Vamos a ver cómo solucionamos esto y cómo podemos mejorar todo eso. ¡Empecemos! Siguiendo con el tema del Data Storytelling, en este vídeo donde hacemos la cápsula 1 sobre Data Storytelling, acercándonos un poco más a lo que es este concepto. Vamos a ver que, por ejemplo, en este gráfico yo tengo las unidades por meses. Y resulta que si me sitúo encima, tengo las unidades por días en un gráfico de áreas que me etiqueta los mismos valores, unidades en verde, unidades año anterior en morado, para que el usuario siga relacionando ese color según el cerebro lo vinculó. Y además estoy viendo en ese mes que estoy situado las ventas diarias. La verdad es que la información está muy bien, pero si profundizamos un poco más, podemos ver, por ejemplo, que aquí este gráfico me está mostrando 2 días como referentes de todo el mes. Con lo cual, mi cerebro como usuario tiene que interpretar si el año actual fue mejor hasta el 12 de febrero, pero después el año anterior fue mejor. Ese pico de los 18.092, ¿qué día fue? ¿Fue el 23? ¿Fue el 22? ¿Fue el 21? ¿Cuándo bajó el pico del año anterior después de los 6.411? ¿Qué día fue ese momento? ¿Qué día fue el momento en que hubo los 9.334 del año actual? ¿Qué día fue? ¿Fue el 5? ¿Fue el 4? ¿Fue el 3 de febrero? ¿Fue el 7? Esto da lugar a tener que interpretar, da lugar a tener que deducir. Y esto no es una información, digamos que directa. El usuario necesita información directa. Y nosotros podemos evaluar y validar esto. Si a nosotros nos cuesta interpretar este gráfico, quiere decir que no está bien graficado, no está bien diseñado, no es el gráfico adecuado. Perdón, ¿qué podemos hacer? Porque la verdad es que sí, me va cambiando. Aquí, el 4 de abril, aparentemente las ventas del año anterior fueron superiores al actual en 13.326. Genial. Pero, ¿en qué punto estaba del mes de abril cuando el año actual tuvo 16.791? ¿En qué punto estaba cuando el año anterior tuvo 17.377? ¿O en qué punto estaba cuando el año actual tuvo 15.302? ¿Qué día era? ¿El 10, el 11, el 15? ¿Qué día era cuando el año anterior tuvo 6.887? ¿El 25, el 26, el 24, el 23? Esto ya nos está diciendo, como comentaba, que este gráfico no es el adecuado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si vamos a la página del tooltip donde está este gráfico, yo podría, una de las cosas es cambiarle el tamaño a la página. Me voy aquí a personalizado y le digo, por ejemplo, que el ancho son así. No sé si... Bueno, igual estoy haciendo una burrada, pero vamos a probar. ¿Para qué? Para que me salgan todos los días del mes. Perdón. Me ha faltado estirarlo. ¿De acuerdo? Vamos a
ponerlo para que, si así, sería la manera de ver. Pues fijaros todo lo ancho que es y sigue sin mostrarme todos los días del mes. ¿Tengo más puntos de referencia? Sí, pero no me ha solucionado mucho más. ¿Qué debería hacer? Ponerlo a, no sé, evidentemente, como os podéis dar cuenta, esto no es la solución. ¿De acuerdo? No es la solución. Básicamente porque lo que se trata, este gráfico vinculado, es que yo pueda ver algo, pero no que me ocupe toda la pantalla. Sería pues un gráfico que me ayude a ampliar la información, no que me cubra todo. Si yo hago esto, evidentemente sigo sin verlo todo y además las cifras se han hecho muy pequeñas, ¿vale? Esta no es la solución. Vamos a ver cuál sería la solución. No sé si esto lo puedo reducir. Una solución sería, por ejemplo, a ver, es que todavía está muy grande esto. Bueno, lo dejo así. Una solución, voy a duplicar la página. Entonces aquí pongo, vale, lo que voy a hacer es que quito este gráfico. Aquí me voy al tamaño, le digo que es 16:9, perdón, le digo que es información sobre herramientas. Una solución sería pues una matriz. Una matriz es el objeto donde de manera clara y día a día vamos a ver toda la información que se está solicitando. Total unidades, las unidades del año anterior, que es lo que yo estoy graficando. Y aquí en las filas le pongo la fecha. Si tengo jerarquía, le digo que no, que elija solo la columna fecha, porque tener en cuenta un dato, y es que yo no voy a poder interactuar con este gráfico, porque va a desaparecer. ¿De acuerdo? Solo me muestra información, pero yo no puedo interactuar con él. No me permite. Es como la etiqueta flotante. Así que aquí tengo los días, todos los días, y las ventas actuales y del año anterior. ¿Qué me quedaría? Pues que si yo lo dejo así, vamos a ver cómo dejándolo así tengo el problema. Bueno, hay que cambiar el gráfico vinculado por el información sobre herramientas. Le digo que elija mejora de la visualización. Si lo dejo como estaba, lo que me pasa es que solo me aparecen determinados días, pero ahora sí que veo dónde fue mejor. Pues el 5 de mayo, el día en concreto de ese mes, fue mejor que el 5 de mayo del año anterior, pero sin embargo el 6 fue mejor el año anterior. Aquí estoy viendo claramente una diferencia entre un valor y otro. Lo que me quedaría es darle un tamaño a la página, que nunca va a ser lo que hemos hecho, donde podamos ver mejor esta matriz. El alto lo pongo de 520 más o menos. A ver si así. Diría que así ya cubre todos los días. Y ahora, pues aquí tengo. Podría incluso ajustarlo un poco más. Es verdad que me falta me falta ordenarlo. Ahora sí. Con esto, en este punto, tengo ya el detalle. Es lo que hay que hacer con el tema de la visualización. Darle al usuario de manera clara y precisa la información, sin que tengamos que interpretar o deducir. Sencillamente
Pues mira, aquí tienes y aquí estás viendo que en el mes de abril, el día 5 se vendió más el año actual, el 2012, que el año anterior. Y si vamos repasando, pues por ejemplo, el día 15 hubo más ventas el año anterior que el actual, que no hubo ninguna. El día 24 hubieron 6.887 unidades vendidas el año anterior contra 530 de este día. Estoy viendo la información con mucho detalle. ¿De acuerdo? No es el gráfico anterior que tenía que deducir o interpretar en qué punto estaba cada valor. Aquí lo estoy viendo más claramente. Esto sería una manera, y aquí yo me voy moviendo y me va mostrando la información. Y tengo el detalle, no tengo que interpretar nada. ¿De acuerdo? Este gráfico sí que es el adecuado. Este sí que es. Muy bien, pero también podría, por ejemplo, no ir a buscar las ventas diarias, pero sí darle otra perspectiva desde aquí, basándome en las unidades que estoy mostrando, darle otra perspectiva también con respecto a esas unidades. Vamos a verlo. Yo, por ejemplo, creo una nueva página de detalle, le digo que es aquí, que es información sobre herramientas, ya me la hace pequeña, le pongo aquí el nombre, pues unidades por categoría y continente. Le voy a mostrar dos gráficos en este espacio que le van a decir las unidades que hay por categoría y por el continente. Entonces, lo primero, cojo un gráfico, lo ajusto a la página y aquí voy a arrastrarle, como estamos en unidades, pues las unidades. Y aquí le voy a arrastrar el continente de mi tabla de maestro zonas. Y aquí tengo el primer gráfico, ¿de acuerdo? Voy a normalizarlo un poquito, voy a quitarle el eje de Y, voy a quitarle el título, voy a quitarle este título también añadido, aquí en el formato, me voy al eje de Y, le quito el título, desactivo de hecho todo el eje, ¿vale? Me voy aquí a general, le quito el título, ya me aparece ya el eje de X que antes no estaba activo. Aquí en el eje de X tengo que mirar si bajo valores, por ejemplo, y acabo de tener perdón, los valores por continente. Utilizo un gráfico de barras agrupadas con los mismos colores para todos. No voy a hacer colores distintos. Lo único que quiero es plasmar la información de cada continente según los meses a los que me iré moviendo. Me falta la etiqueta de datos, que la voy a poner en el formato ninguno, aquí, perdón, en los valores. Ninguno, para que me muestre toda la cifra. Es importante ver que si yo tengo aquí de 9 y en el eje de X es de 8, pues debería ponerlo también de 8. Si se ve bien, ¿de acuerdo? Vale, tengo una parte de uno de los gráficos creados. Ahora me toca otro gráfico. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la categoría. Para eso voy a utilizar un gráfico circular. Podría hacer circular o de anillo, da igual. Lo que hago es que lo pongo aquí, lo traigo, lo tengo que ir haciendo más pequeño. Los gráficos de anillo y los circulares necesitan máximo 2, 3 o 4 valores, porque si no el cerebro no es capaz. En este caso, en los gráficos de anillo se miden arcos y entonces el cerebro no es capaz de memorizar esa parte del arco con respecto al resto. Por eso no podemos
graficar muchos valores en un anillo. 2, 3, máximo 4. En este caso, la categoría son 3. Con lo cual voy a poner la categoría y voy a poner otra vez las unidades, que es lo que le queremos dar la información. Esto lo vamos a solucionar por la parte del formato. Le quito el título, le quito la leyenda y aquí en la etiqueta le digo que me salga el porcentaje y la categoría. Y vamos a buscar, a pesar de que le ponga de 8, ahora parece que sí que me lo ha hecho bien. Y también lo que voy a hacer es ponerle unos colores suaves. Aquí los tengo, estos colores suaves. Por ejemplo, el verde es este de aquí, un color suave. Lo vamos a ver ahora a lo que son la parte de los anillos. La tecnología era el color verde. El lila será para otra categoría, que sería pues los muebles. Creo que ya no sé si es este. Bueno, es algo diferente. Y el último color suave es este amarillo, que es un amarillo suave. Entonces tengo colores suaves y fijaros cómo el aspecto es bastante más agradable a la vista que no aquellos colores fuertes de mi tema. Podría también cambiar este por un azul. Este es este. Podría cambiarlo por un azul como es. A ver. No sé si lo tengo aquí. Este de aquí. Por ejemplo. Y entonces, ¿qué me queda? Podríamos decir que ya está, pero lo que yo voy a hacer es poner un título. ¿Y cómo pongo un título aquí? Porque claro, si yo me voy a insertar un cuadro de texto y le pongo esto aquí, está costando ya de coger esto. Entonces, mi recomendación, el truco que yo hago es un botón en blanco. Yo pongo un botón en blanco aquí, más o menos, que quede un poco ajustado. Me voy al estilo, le pongo aquí. Y entonces también lo que es el borde lo quito y quizá el texto lo bajo un poco. Por ejemplo. Y también voy a añadir otro botón que me va a permitir conocer el mes en el que estoy. Para que yo sepa cuando me sitúo y no me tape este gráfico, me tape el anterior, en qué mes estoy situado. Pues aquí me voy al calendario, le digo el mes. Y ahí tengo el mes. Vuelvo a quitarle el borde a este botón, lo hago pequeñito, teniendo en cuenta que puede ser un mes más largo, la fuente también la bajo. Y yo diría que con esto ya lo tengo. Fijaros que el aspecto me está dando colores suaves que no impactan mucho a la vista y me va a dar dos gráficas. Vamos a ver cómo queda.
Voy a vincular este gráfico, me voy aquí a la parte de general, información sobre herramientas y le digo unidades por categoría y continente. Y ahora, fijaros cómo sé que estoy en febrero, porque veis, se tapa el gráfico. Es verdad que el mes anterior a febrero, a marzo es febrero, pero mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Se ve claramente enero, febrero. Y ahora que tengo otra perspectiva por meses. Aquí tengo ventas por unidades y aquí tengo ventas por unidades por continente y por categoría. Entonces, en el mes de abril, las ventas del año 2012 en África, en Asia, en América, en Europa y en Oceanía fueron estas. Y a nivel de categoría, estas fueron el reparto de las categorías. Un 16,75 en muebles, un 23,14 en tecnología y un 60,1 en artículos de oficina. Y si voy variando, veremos que los gráficos también van variando. En general podemos decir que los muebles es la categoría que menos se vende y la que más, perdón, la que más parece ser los artículos de oficina. Pero le estamos dando otra capa de información vinculada con el gráfico porque estamos analizando unidades y de esta manera hay otra perspectiva por continente y por categoría en una misma página de detalle, estas páginas que sustituyen a lo que es la etiqueta flotante. Fijaros que el tamaño no lo hemos tocado, es el que viene por información sobre herramientas, y ahí hemos conseguido meter dos gráficos, un título y el mes en curso donde estoy situado. ¿Por qué hace esto? Pues porque todo este gráfico que ahora es general está arrojando cifras generales. Cuando yo lo vinculo por información sobre herramientas, me filtra por el mes donde estoy, digamos que por el eje. ¿De acuerdo? Octubre, diciembre, es capaz de filtrar por el eje y me muestra las cifras del mes donde estoy ubicado. Y así le doy al usuario una información directa. Estas son las unidades del mes de junio por continente y por categoría. Esto es, no tiene que deducir, interpretar nada de nada. Fijaros lo distinto al gráfico inicial, que era este que dice detalle unidades, que la intención era buena. Bueno, esto está hecho un churro. La intención era buena, pero no era el objetivo, era darle información clara y detallada, no que tuviéramos que deducir. Y aquí hay que deducir. Aquí, en este gráfico, donde se respeta la información sobre herramientas, que es este tamaño mínimo que va a requerir, porque si no puede ser tan pequeño como una tarjeta flotante, porque entonces no cabría un gráfico. Este es el tamaño mínimo que requiere para poder mostrar algo, pero daros cuenta cómo no puedo saber, aquí por ejemplo imposible saber qué día fue donde vendí más unidades en 2012, esas 5.355. ¿Qué día fue? No lo sé. Y luego, aunque tenga dos puntos de referencia, que es lo único que puede poner porque no hay espacio suficiente, no me permite saber con precisión la información que quiero visualizar. Por eso, esto ya nos está indicando que no es el gráfico adecuado. Ya hemos visto que el gráfico más acertado para este tema sería la matriz, que entonces aquí claramente estoy viendo cuándo vendí más, cuándo menos, por días. ¿De acuerdo? El 10 de agosto vendí más este año que el pasado. El 11 de agosto vendí menos este año que el pasado, porque el pasado vendí mucho más. El 12 vendí más. Estoy viendo claramente, no tengo que interpretar nada. Este es el objetivo de
diseñar un dashboard y de pintar un gráfico respecto también al data storytelling. Y también se le puede dar esa perspectiva diferente para poderle dar más capas de información siempre relacionadas con el gráfico que estoy viendo. Como resumen, pues si la información que mostramos no es clara ni explícita, si tenemos que deducir o interpretar, estamos ante un gráfico que no es el correcto. Hay que pensar qué queremos mostrar para analizar qué gráfico va a ser el más adecuado. Tenemos que pensar también esto. Tenemos que buscar la simplicidad y la máxima transparencia. Cuanto más claro mejor. Olvidémonos de fondos, olvidémonos de bordes, olvidémonos de colores variopintos. Hay que evitar usar los colores diferentes. Nuestro cerebro le cuesta retener colores con valor. No busquemos impactar con florituras de colores o con fondos llamativos. Busquemos la simplicidad, ¿de acuerdo? Busquemos mostrar la información tal como es, nada más. Utilicemos más bien colores suaves más que colores agresivos, como marrones, negros, naranjas fuertes, etc. Los datos siempre visibles. Si tenemos un fondo oscuro, porque consideramos que es acertado, mostremos nuestros datos en blanco para que sean destacados. Y una buena recomendación es que por el tema de los títulos, en lugar de utilizar esas cajas de texto molestas que son bastante poco ágiles de utilizar, usemos un botón con el apartado acción desactivado para evitar que el usuario pueda hacer clic encima. ¿De acuerdo? Con eso conseguiremos la funcionalidad del botón y podremos hacer muchas más interacciones que no con una caja de texto, por ejemplo, el formato condicional, que nos da más dinamismo a los textos. ¿De acuerdo? Y hasta aquí el vídeo. Espero que te haya sido útil y que hayas aprovechado y le saques el máximo provecho a esta cápsula 1 de cómo crear el gráfico adecuado usando el Data Storytelling. Recuerda todo lo que hemos hablado en el resumen: no usar colores agresivos, transparencia y nitidez, la simplicidad es la base. Lo que quiero mostrar es lo que muestro, nada más, no me complico la vida. Con esto podemos empezar a hacer un camino y empezar ya a diseñar esos dashboards con más sentido que el hecho de pintar por pintar. Espero que te haya gustado el vídeo, que te suscribas, que le des al like y que estés atento a los vídeos que voy subiendo en mi canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Chao, chao.